Estás a punto de escuchar La Radioteca, un podcast de Libertad Digital. Hush-a-bye, don't you cry. Go to sleep, my little baby. Caso Trinity, año 2015. Un grupo de pederastas capta niños y niñas de entre 11 y 16 años en entornos vulnerables. Les ofrecen dinero o drogas y, a cambio, les graban y distribuyen las imágenes por todo el mundo. Durante más de 15 años hacen cerca de 1 millón de vídeos e imágenes pornográficas. Hay más de 100 víctimas, algunas de ellas menores tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de Cataluña. Cuando los Mossos y la Guardia Civil desarticularon la red, un año después, el director del organismo era Ricard Calvo. ¿Se podía haber evitado que 80 niños entrasen en esta red? Me gustaría poder decir que sí, pero es bastante complicado debido a que estas personas disponen de presumiblemente disponían de una estructura que facilitaba la movilidad, tenían contactos en varios países, en varias comunidades autónomas. Y la consejera de Asuntos Sociales, Dolors Bassa, ambos de Esquerra Republicana de Cataluña. Caso Damocles, año 2024. La primera víctima de esta red de pederastas tiene 12 años y está en una situación de grave vulnerabilidad. Su madre está enferma de cáncer y su padre no se puede hacer cargo de ella. Un electricista que casi le cuadruplica la edad la capta por redes sociales, luego la viola en reiteradas ocasiones. La graba y la utiliza para captar a otros menores. También la ofrece a otros 16 hombres. La Degaya tenía su guarda y custodia, un paso previo a la obtención de la tutela. El caso de esta niña dio la pista a los Mossos d'Esquadra para desarticular una de las redes de pederastas más grandes de Cataluña. La directora de la Degaya era Esther Cabanas, alto cargo nombrada por Esquerra Republicana de Cataluña. Cabanas se desmarcó de lo sucedido. Estos dos casos que afectaron a los cimientos de la protección a la infancia en Cataluña tienen algo en común. Los responsables políticos salpicados por lo sucedido eran de Esquerra Republicana o nombrados por Esquerra Republicana. Un partido que siempre ha tenido un enorme interés en mandar en las consejerías de Asuntos Sociales y que ha presumido de su gestión de los menores. Más, aún más. Queremos más menores extranjeros no acompañados. Lo que van a escuchar a continuación es el relato de algo que las víctimas y sus familias llevan denunciando en soledad desde hace más de 10 años. Nadie les escuchó ni les hizo caso hasta que ya fue demasiado tarde. Y ahora, que se ha descubierto parte del pastel, los tres partidos que llevan mandando toda la vida en Cataluña no saben cómo tapar un asunto que afecta directamente a Esquerra, pero también a Junts y, por supuesto, al actual presidente de Cataluña, al socialista Salvador Illa. Es verdad que, para desgracia de nuestro país, las irregularidades en los centros de menores tutelados no son algo exclusivo de Cataluña. Eso nos lo ha demostrado nuestra compañera Vanessa Vallecillo. Pero nada se puede comparar con la película de terror ocurrida tras las puertas de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, la Degaya. Familias destrozadas, amenazas de muerte a testigos protegidos, millones embolsados, puertas giratorias y niños a los que se debía proteger de los depredadores y no se hizo. Si creen que exageramos, solo tienen que escuchar este podcast hasta el final. Yo soy Dieter Brandau y están escuchando La Radioteca.
Capítulo 1. El negocio. Nadie se le ocurre pensar que la administración está para fastidiar a las familias y para robar niños y para este tipo de cosas, ¿no? Pero en la práctica es lo que ocurre. Aquí la administración tiene la verdad y ahora tú has de demostrar que está equivocada la administración. No me han dado ningún motivo de por qué se han llevado el niño. Hasta ahora no he podido recuperar. Llevo 1 año y 6 meses luchando contra ello. Nunca me ha pasado esto y estoy en un mundo, no sé por dónde empezar. Que la queremos a la niña, no queremos que sufra, no quiero que sufra, no quiero que ya esté en manos ajenas. Se han inventado cosas que no son verdad, que creen que están haciendo las cosas bien y no están haciendo las cosas bien. Y esto se tiene que acabar de alguna manera, porque esto es una mafia todo. Y no les importa si están los niños bien, si están los niños mal, no les importa. Lo que les importa es el dinero que dan esos niños. Se los machacan, los tienen secuestrados, tienen a los niños abandonados, los tienen con ropas usadas rotas, no les compran ropa, siempre comen lo mismo. Y mi hijo no para de pedir volver a casa. No hay periódico en Cataluña ni emisora de radio o cadena de televisión que no haya recibido cada año, durante al menos los últimos 10, denuncias de madres o padres que aseguraban haber sufrido decisiones arbitrarias de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia. Sus críticas rara vez salían a la luz porque era su palabra contra la de la institución, que amparaba su silencio muchas veces en la confidencialidad de su trabajo y en la intimidad de los menores. Ahora, a raíz de la polémica que envuelve a la entidad, muchas de esas familias tienen una sensación de «nosotros ya lo habíamos advertido». Este texto que les acabo de leer apareció sin firmar en La Vanguardia en mayo de 2025. Fue la curiosa manera con la que el periódico más leído en Cataluña reconocía la responsabilidad mediática en el silenciamiento de uno de los mayores escándalos sucedidos en esta comunidad autónoma. Hace 1 año y medio que me quitaron de los brazos a mis hijas. No hubo una disculpa, solo un «no pudimos hacer nada». Lo que me han dicho para llevarse, que yo no tenía tiempo para cuidar al niño. Tuvo que destaparse la violación sistemática de una niña de 12 años por un grupo de pederastas para que la omertá en torno a este pozo de maldad y de codicia se rompiera finalmente. Antes de entrar a fondo en la lista de posibles delitos cometidos, es necesario que usted entienda la magnitud del negocio que se mueve detrás de la gestión de los menores tutelados en Cataluña. Si se ve a un menor como una máquina de hacer dinero, la lógica nos lleva a una ecuación muy sencilla. Cuantos más menores a cargo de la administración, más dinero obtenido por las empresas que reciben ese encargo. El problema se agrava cuando los que mandan en esas empresas y en la administración resultan ser los mismos. Cataluña es una de las comunidades autónomas que tiene más externalizado el sistema de protección a la infancia. ¿Saben cuánto cobran por cada niño acogido esas fundaciones privadas? Son datos facilitados por la propia Dgaia, o sea, son datos oficiales. Yo no me he inventado ni un número. Francisco Cárdenas, presidente de la Asociación para la Defensa del Menor APRODEME. Son los datos que me han pasado ellos. Ya te puedes imaginar que conseguirlos no es tan sencillo como llamar y que te los den, sino que son meses y meses de ir detrás. Y entonces yo algunos datos, por ejemplo, yo tengo los contratos de algunas fundaciones, porque estos son contratos en teoría públicos. Entonces los ratios mínimos por menor al mes están alrededor de los 4.500 euros. Esto es lo mínimo que cobra por contrato un centro de menores. Pero esto no es verdad que solo reciban ese dinero, porque luego, como he pedido esa información a todos los departamentos del gobierno de Cataluña en este caso, yo he llegado tengo los datos de que llegan a cobrar hasta, en un año, hasta 7, 8, 9 millones de euros, que si los distribuimos entre los menores del centro, y da 7.800 euros al mes por menor. Y seguramente no es todo, a mí me falta mucha información. La administración paga por cada niño en torno a 8.000 euros al mes. Sí, lo han oído bien.
ahora multipliquen esa cifra por el número de menores tutelados, porque si hay un negocio boyante en Cataluña es este. En 2015 había 148 centros. Hoy esa cifra se ha multiplicado por 4 hasta superar los 600. De ellos, solo la quinta parte son de titularidad pública. Como la Generalitat se encarga también de personas de hasta 23 años que en su día fueron tutelados, la cifra de niños y jóvenes atendidos roza los 15.000 en total, un 71% más que hace una década según los datos del Periódico de Cataluña. Una de las principales críticas es que este brutal incremento de cifras se debe a que desde hace años el gobierno catalán lleva recurriendo de manera excesiva a la retirada de la custodia a menores. El problema de fondo de todo esto es que lo que se hace fuera del sistema judicial, se hace en el ámbito administrativo. Bueno, es que hay que explicarlo 2 veces porque no se lo creen. A mí me decía una representante en otro de estos foros de Chile, me decía, pero no puede ser que un juez, hombre, un menor, la retirada, una decisión tan grave como sacar a un niño de su familia, eso causa un daño tremendo al menor. Eso lo ha de tomar un juez, ¿no? Es que vaya, qué cajón, es como en la cárcel no te mete un técnico, te mete un juez y no te condena un funcionario de donde sea, te condena un juez. Bueno, pues aquí no. El presidente de la Asociación para la Defensa del Menor tiene su propia historia con la degalla. Lleva denunciando desde hace 16 años que la Generalitat le quitó a su hija sin justificación alguna. Si abrimos un poco más el foco, las cifras marean. Entre 2016 y 2020, la degalla gestionó 788 millones de euros de fondos públicos. 788 millones de euros en 5 años es mucho dinero al que seguir la pista. Y quizá, para que no fuese fácil seguir ese rastro, alguien se dedicó a tejer toda una red de fundaciones, asociaciones, cooperativas, sociedades mercantiles, unión temporal de empresas, detrás de las que se esconden los que se lucran con este negocio. Más de 100 entidades, aunque solo 10 de ellas se llevan el 55% del presupuesto total. Todo permanecía opaco y enmarañado hasta que salió un nombre a la luz, el de Ricard Calvo. Ricard Calvo era lo que se conoce como un gestor de entidades del llamado tercer sector, tesorero de Plataforma Educativa, director adjunto de la Fundación Acción Social Infancia, la FASI, tesorero de Acción Social Integral, vocal de Accionat y miembro de los consejos de administración de Inactiva y Amunt Ebre. También tenía cargos en otras fundaciones como Resilis o Gentis. En el año 2015, Calvo, persona de la órbita de Esquerra Republicana, decide pedir una excedencia y da el salto desde el mundo de las fundaciones al mundo de la política. Se presenta como número 2 de Esquerra en las elecciones municipales en Gerona y sale elegido concejal. En enero de 2016, el gobierno de coalición entre Puigdemont y Esquerra le nombra director general y le pone al frente de la degalla. A mediados de 2017, el sindicato CGT acusó a Ricard Calvo de adjudicar contratos en el año y medio que estuvo en el cargo por valor de casi 100 millones de euros a las fundaciones con las que había estado relacionado antes de saltar a la política. La consejera de Esquerra, Dolors Bassa, defendió a su compañero y negó las acusaciones. Y sin embargo, en pleno mes de agosto y a un mes de tener que dar explicaciones en una comparecencia en el Parlamento catalán, Calvo anunció su dimisión como director general y como concejal en Gerona. Dijo que su decisión no tenía nada que ver con el escándalo y que lo único que quería era dejar la primera línea política sobrepasado por la carga de trabajo. Pero en ese momento, la puerta giratoria volvió a funcionar para Calvo, que apenas 4 meses después fichó como subdirector de Plataforma Educativa, cargo que todavía ostenta. También es secretario de la Fundación Infancia y Familia y subdirector de la Fundación El 7. ¿Y eso qué? ¿Recuerdan que dejó la política sobrepasado por la carga de trabajo? La ley de incompatibilidades prohibía a Calvo trabajar en empresas a las que se le hubieran adjudicado contratos mientras él ejercía cargo público. No podía hacerlo en al menos 2 años. Por eso le preguntaron en el Parlamento de Cataluña si tras su dimisión
se había incorporado a fundaciones que habían recibido contratos de la Degaya firmados por él. Calvo se negó a especificar dónde trabajaba. Las sospechas sobre lo que sucedía en las entrañas de la Dirección General de la Infancia vienen de lejos. El defensor del pueblo catalán había abierto ya en 2016 una investigación después de que se conociera que menores tutelados por la Generalitat habían sido explotados sexualmente por la red de pederastas del caso Trinity. Ni era la primera ni sería la última vez que el defensor se viese obligado a lanzar advertencias sobre esta institución. En 2024 publicó un informe alertando del riesgo de explotación y violencia sexual que corrían las niñas en esos centros. Los números explican el porqué de ese riesgo. En 2015 cada trabajador atendía 37 menores de media. Hoy, según el diario.es, son 50 de media. Más menores, más negocio. Menos cuidadores para vigilar, menos gasto. La Oficina Antifraude también ha intentado seguir la pista del dinero. En septiembre de 2018 formuló un requerimiento de información sobre esas adjudicaciones durante la gestión de Ricard Calvo. Meses después, fue la Sindicatura de Cuentas de Cataluña la que emitió un informe en el que se detectaban irregularidades en el control de las subvenciones. Después de 5 años de investigación, en julio de 2024, la Sindicatura de Cuentas denunció que la Dirección General de Infancia había contratado entre 2016 y 2020 154 centros por el procedimiento de emergencia sin que hubiera respaldo legal para ello. Al contratar de emergencia, se evitan los controles habituales para evitar posibles casos de corrupción. ¿Saben lo que dijo Esquerra cuando saltó la noticia? Que la culpa la tenía el 155. L'aplicació del 155 de la Constitució espanyola i les successives pròrrogues pressupostàries del 17 al 20 contribueix a fer el joc a l'extrema dreta menystenint el dret fonamental d'acollida dels menors. En junio de 2025, la Sindicatura de Cuentas volvió a publicar otro informe detectando nuevos pagos indebidos de casi 5 millones de euros. A raíz de este informe, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas pidió investigar estas posibles irregularidades, algo que está haciendo ahora mismo el Tribunal. Y todo esto es solo una de las muchas vías de investigación que cercan a la Dirección General de Infancia. La Oficina Antifraude y la Sindicatura de Cuentas de Cataluña también investigan el uso de fondos públicos para pagar alquileres inflados. Escuchen bien, porque lo que les voy a contar debería salir en todos los libros empresariales como definición de negocio redondo. La Fundación Fassi, la misma en la que trabajaba el político de Esquerra Ricard Calvo antes de convertirse en el jefe de la Dirección General de la Infancia, monta una inmobiliaria. ¿Para qué querría una fundación para la acción social de infancia una inmobiliaria? Muy sencillo. La Dirección de Infancia le da dinero a la Fundación Fassi para gestionar las viviendas de menores tutelados. La Fassi usa ese dinero para pagar el alquiler de pisos a su propia inmobiliaria, pagando además arrendamientos muy por encima del valor del mercado. Curiosamente, en esos años, el número de pisos asistidos y usuarios se multiplicó exponencialmente. Otro ejemplo es el caso de la Fundación Resilis. La Degaya le adjudicó, según denunciaron varios medios, un contrato por 4 millones de euros para gestionar el organismo que supervisa si los jóvenes extutelados cumplen con los requisitos para seguir recibiendo ayudas. Pero resulta que a la vez, Resilis también es una de las entidades que está a cargo de esos pisos donde residen estos jóvenes. Por tanto, Resilis es al mismo tiempo proveedor y supervisor. ¿Es posible que todo esto que les estamos contando pasara durante años sin que nadie dijera nada desde dentro? No. Hubo trabajadores que denunciaron, pero al que se le ocurría alzar la voz o preguntar, se le coaccionaba y hasta se le amenazaba de muerte. La Oficina Antifraude de Cataluña inició el pasado año otra investigación a raíz de la denuncia de una persona que trabajaba en una de las fundaciones beneficiadas por la Degaya. El hombre dijo que en 4 meses se dio cuenta de que aquello era una mafia. Ahora es un testigo protegido.
amenazado de muerte por el extutelado que él notificó que no cumplía los criterios para recibir la prestación. Y como él mismo ha confesado, se sintió humillado, menospreciado y condenado al ostracismo por su propia empresa. Aquí en la Radioteca les vamos a contar su historia.